de uno o de otra persona a la que no ve seguido, Sí. y mira cómo estaba hace 5 años atrás, se va dando cuenta del paso del tiempo que es inevitable, es inexorable, pero... Cuarta temporada. Cuarta Igual temporada. hay gente que envejece bien. Sí, 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 la hay, sí. sin duda. Hay Obviamente gente que le no es cae nuestro bien. caso, pero... No, hay gente que le cae bien, que le La caen bien los madurez. años o la madurez. 20 años de Radio Sónica, lo decimos siempre en este 2026. Imagínate, cuarta temporada y 20 años de habría Radio que buscar Sónica. una foto de de hace 20 20 años años. atrás del doctor. Y ahí habría pelo por doquier, ahí sí habría otra. La fisonomía sería diferente. Ahí. ¿Cuántos pelos han pasado? ¿Cuántos 20. pelos han pasado? ¿Y cuánta gente pasó por Radio Sónica en estos 20 años? En este año en el que se conmemoran los 20 años del inicio del arranque de esta que es nuestra casa. En esta cuarta temporada, como decía Ángeles, como decía Oscar, y este segundo programa del 2026. Cuarta temporada de Cuarto Intermedio. Arrancamos una semana corta. Comenzamos... Semana Santa. Semana Santa. Sí. Así que bueno, sí. de todas maneras vamos a estar hasta el jueves. Hasta el jueves. Parece que la gente de... Hay viajes programados Hay ya. viajes programados, sí. Pero bueno, está bien, está bien. Sí, Está ya. bien porque- Nuevamente internacional. El viaje. Bueno, veo que no es para cualquiera, sino no es para el que quiere, puede. sino para el que puede, exactamente. Bueno, lo hablábamos así como un chiste, pero la verdad es que uno ponía en la balanza en esta crisis que estamos atravesando los argentinos. Vivimos en crisis, la verdad no es... creo que se torna la normalidad. Yo creo que algo atípico va a ser el día que no estemos en crisis, ¿no? Los argentinos vivimos en crisis. Me hace acordar, hace varios años atrás había un boliche, una discoteca, una bailanta que se llamaba Crisis Disco. Crisis Imagínate, Disco. imagínate si lo tenemos ya arraigado en nuestro ser a esta forma de vivir. Bueno, una crisis más, estamos en una crisis económica, en una recesión económica. Ahora, la pregunta era, ¿para quién es la crisis? La crisis es para la gente de clase media, la crisis es para la gente de clase baja o la crisis es para la gente de clase alta. ¿A dónde hace foco la crisis? Porque no siempre engloba a la mayoría de los argentinos. ¿A dónde afecta con mayor énfasis la crisis económica? Y bueno, la mayoría de los economistas y de los científicos y de los experimentados decían que esta crisis ha afectado enormemente a la clase media. Que tiende a desaparecer. Que tiende, o la brecha se empieza a agrandar cada vez más. Porque además vio que es media alta, clase media baja. Sí. Se va haciendo un chicle, pero en realidad... Bueno, por eso empiezan a aparecer otras clases de clases. No sé si se entiende lo que quiero decir. Dentro de la clase media empieza a aparecer la clase media baja, la clase media, la clase media alta. Uno ya no sabe este despiole en qué lugar puede estar, ¿no? O en la clase baja, o en la clase media, o en la clase... No sé, bueno, porque en la clase alta no estamos seguros. Eso creo que No. Las encuestas además clarísimo. comienzan a reflejar un desgaste del gobierno de Javier Milei a raíz de esta cuestión, de los sueldos, de que los sueldos no aumentan, de que las cosas aumentan, de que se han perdido muchos puestos laborales. Esto comienza a marcarse en las encuestas y en los análisis de opinión pública. Ayer trascendían 2 de consultoras nacionales que la principal preocupación hoy de la gran mayoría de la población es poder conservar uno de los trabajos que tienen, porque la mayoría ya tiene más de un trabajo, y obviamente la segunda era la cuestión de la inflación y la suba de los servicios, de distintos productos y demás, que hace un año no se reflejaba tanto en las encuestas como está pasando ahora en este comienzo de abril del 2026. Bueno, mire, le voy a decir algo. La mayoría de las encuestas que se realizan o que uno puede ver en las plataformas son tomadas como punto de partida en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, lo que muchas veces no refleja la realidad que vivimos los provincianos o los que estamos en el interior del interior, como el caso nuestro, que estamos en Paso de los Libres, somos la tercera ciudad de la provincia de Corrientes. Pero hablaban en esa encuesta de que hace 2 años atrás pagar los servicios representaba en el promedio un 5 o 6% de los ingresos. ¿Sabe cuánto representa hoy en el promedio de los ciudadanos? Por supuesto que habrá algunos que no llegan ni a pagar los servicios, otros que lo hacen, pero bueno, en el promedio
significa más del 20%. Entre un 20 y un 30% de los ingresos necesita hoy un ciudadano promedio para poder pagar los servicios. Servicio, entiéndase, servicios de luz, agua, Sí, básicos. internet e impuestos. Esos Claro. son los. Y cuando digo impuestos es barrido, alumbrado, limpieza, estos impuestos municipales, impuesto inmobiliario y servicios de primera necesidad, como decíamos, que hoy nadie puede vivir sin electricidad, Sí. sin agua, sin el servicio de cloacas. Bueno, esos servicios hoy representan en la economía de los argentinos entre un 20 y un 30%. Hace 2 años le estoy diciendo, no hace 50. No, Hace 2 años atrás representaban entre un 5 y un 6%. Entonces, claro. Se han encarecido los servicios. Y sí, y es lo que... Y ha disminuido el poder adquisitivo de ver, la gente también. El resumen de todo esto, Argentina está cara en dólares. Está cara en dólares porque el dólar está planchado, no ha acompañado a la inflación, hay inflación, entonces las cosas empiezan a subir, pero el dólar está planchado, entonces empiezan a encarecerse. Si uno compara, qué sé yo, un servicio de internet, vamos a ponerle, en Brasil vale 100 reales y acá vale 45.000 pesos. Un ejemplo Claro. que le doy. Entonces, ¿por qué Brasil está tan barato o tiene productos que están bastante más económicos que en nuestro país? Por la carga impositiva, por la presión tributaria, por un montón de cosas y porque estamos caros. Entonces, ahí es donde viene la cuestión. Se estima que, no soy economista, digo, pero esto es lo que uno puede leer y lo que puede ver, ¿no? Se estima que la inflación de marzo va a ser superior al 3%. Superior al 3%, sí, porque han continuado subiendo varios de estos servicios. Pero como Y marca el Oscar, combustible. y la suba del combustible del 20% en 2 semanas, que obviamente incide en todo lo demás, en todo lo que tiene que ver, en todo lo demás, porque a veces ayer uno escuchaba, no, pero yo no tengo auto, no interesa que no tengas auto. No. La suba del combustible impacta en los alimentos, impacta en todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, porque la verdad es que nosotros no somos economistas. Mañana vamos a hablar con el ministro de Economía de la provincia de Corrientes, porque hay otra realidad también. Las provincias están viendo afectadas sus economías, los municipios están teniendo que ser administrados en una situación difícil. Por la Entonces, caída de la recaudación. por la caída de la recaudación, la caída de la coparticipación y demás. Así que bueno, vamos a tener Sería esa charla. interesante de preguntarle al ministro de Economía para que lo pueda bajar a tierra, ¿no? ¿Qué es esto de la caída de la recaudación Sí. o de la coparticipación? Quizás los que estamos acá en la mesa por ahí lo sabemos. Nos va a costar un poquito tratar de explicarlo, pero básicamente es que no está ingresando tanto dinero a las arcas del Estado Nacional y a su vez es el que tiene que repartir ese dinero a las provincias. Entonces cada vez hay menos dinero ingresando y cada vez es más elevado el costo para mantener activo o funcionando todo el aparato estatal. Entonces falta plata, digamos, no hay plata. Sí, Como de hecho dijo se ha Milei. parado la obra pública se están redirigiendo los recursos. Esta fue redireccionando porque esta fue la palabra que usó el gobernador Juan Pablo Valdés la semana pasada acerca de la prioridad de obras públicas en toda la geografía provincial. Pero bueno, mañana, como dice Oscar, vamos a tener un mejor panorama y también con la posibilidad de que nos explique de manera más en criollo, como decía mi abuela, varias de estas cuestiones de la economía, porque también incide obviamente en la economía cotidiana, la realidad de Corrientes, que por suerte y debido a años de administraciones prolijas, no ha tenido atrasos en el pago de sueldo. Hay municipios de Misiones, leí ayer, que están empezando a postergar el pago de sueldos, es decir, no se hace el último día del mes, ya se pasa al 10 del mes que viene. Para juntar más plata, digamos. Claro, para poder tener esa posibilidad. Otros lo hacen de manera más escalonada. Más escalonada, claro. Entonces Corrientes no está en esa situación, están garantizados los sueldos obviamente. Y hoy por hoy también la preocupación, no sé si la preocupación, pero sí una de las cuestiones principales que ha tenido que atender el ministro es lo que charlábamos ayer con el licenciado Feu acerca de este conflicto, este tira y afloje con los docentes, ¿no? Con los gremios docentes en la provincia de Corrientes. Claro, vio de la conversación que tenemos ayer con el licenciado Feu, me decían después fuera de aire. Claro, porque acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta. La provincia de Corrientes tiene alrededor de 100.000 empleados públicos.
100.000 empleados públicos. O sea, imagínense, estamos hablando de casi... Y no es de las que más tiene. No. Ha disminuido notoriamente en los últimos años la cantidad de empleados públicos que tiene por... ¿Qué tiene? Cuando digo 100.000 empleados públicos, estoy hablando no solo de la provincia de Corrientes o empleados del Estado provincial. Hablando entre empleados públicos provinciales, empleados públicos nacionales, empleados públicos municipales, está cerca de los 100.000 empleados públicos. Así que imagínense lo que incide en la economía el sueldo o el salario de un empleado público. Y entonces decía, a ver, no es solamente aumentarle el sueldo a los docentes, que de hecho lo merecen y es un reclamo justo, por eso nosotros nos hicimos eco de todas estas cuestiones, pero si uno le aumenta el sueldo a los docentes, también tienen que aumentarle el sueldo a los policías. Y todos van a querer un 50%. Al personal de salud. Al personal de salud de los hospitales. Entonces, no se le puede aumentar solamente a los docentes. El aumento tiene que ser a todos los empleados públicos. Y ahí es cuando uno equiparado. dice, para que usted tenga una idea, representa, y esto hay que preguntarle obviamente al ministro de Economía, pero esto representa o suele representar entre un 50 y un 60% de los ingresos o la recaudación del Estado se va en eso, destinada a pagar sueldos. Entonces, es importante. Digamos, un ministro no fácil de comprender para los simples mortales como nosotros. Entre otras cuestiones a atender, bueno, nosotros decíamos ayer que mañana el intendente de Paso Los Libres, Agustín Faraldo, va a estar brindando su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Según lo que hemos podido averiguar, va a ser un raconto y va a contar la situación en la que encontró el municipio cuando asumió allá por el 9 de diciembre. La situación que heredó, por decirlo de alguna manera, y además lo que tiene planificado para este año en el marco de esta compleja situación económica que viven los municipios, no solo correntinos, sino argentinos. Así que esto va a ser a partir de las 10:30 de la mañana en el recinto de sesiones presidente Arturo Frondizi del Consejo Deliberante de Paso de los Libres. Bueno, vamos a tener la posibilidad de escucharlo al intendente municipal, que es de hablar poco. Es de poco hablar. Muy poco. Sí. O sea, uno no lo ha escuchado en grandes elocuencias, en grandes discursos, por lo menos Respecto a lo que dice Sergio, de si mañana va a contar cómo recibió el municipio una opinión personal, para mí ya es un poco tarde, pero bueno. A ver. Una opinión personal. Sí, bueno, no. Por supuesto, está bueno, bien. acá en este programa en Navidad dio varios indicios de cómo había recibido en el programa especial de Navidad. Inclusive comentó en ese momento las compras que había tenido que hacer de urgencia para poder atender servicios básicos, inclusive. No hubo, como marcás vos, una comunicación oficial acerca del estado real del municipio ya por el 9 de diciembre. No hubo una detallada, puntual, como sí he visto en otras administraciones municipales, que han cambiado de signo, digo, ¿no? Pero bueno, también es lo que decía Oscar, es el estilo de él, que no se explaya tanto, tal vez. No, pero más allá de eso, también es cierto que acá se dio una transición. El año pasado fue una transición muy larga. Muy larga. Entonces, se iba, bueno, ¿sabes qué? No gasto un sope más y que la municipalidad no digo que haya sido el caso, ¿no? Muy larga. O sea, pero en general, digamos, el pensamiento del que se va es, ¿sabes qué? Pagamos las cuentas que haya que pagar, la más urgente, y listo, no compramos un foco. Que el que venga se haga cargo de lo que le dejamos. Situación por ahí que agrava o se agrava con la actual crisis económica que ha hecho caer la recaudación y que ha hecho que las provincias tengan menos dinero y en consecuencia los municipios, ¿no? Porque así funciona la coparticipación. Sí. El Estado Nacional gira partidas al Estado Provincial, el Estado Provincial gira partidas de manera automática. De manera automática. Gira partidas a los municipios en relación a la densidad demográfica de cada uno. Recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp de la radio 3772-623000 y vamos al primer cuarto intermedio. Al primer cuarto intermedio de la mañana. En un ratito volvemos con más.